Pienso que este tema que voy a hablar un poquito hoy, quizá lo voy a hacer de una manera un poco diferente. Hoy estamos también envueltos en mucha música, mucha arte, y quizás le vamos a dar un enfoque más emocional a un punto, que quizás no estamos tan acostumbrados a percibir. Vamos a hablar del plan de redención. Sabéis que mañana domingo hay un musical, y esta tarde en Urgel también, lo repetiremos porque no cabía la gente. Hay un musical que se llama El regalo prometido. Y de lo que trata justamente es del plan de redención. La mayor de todas las ciencias. Dicen que estaremos años y años y años estudiando esa ciencia. Yo pienso que con 1000 años podría ser suficiente. ¿No? ¿No creéis? Que para hacer un análisis sistemático a los que estamos acostumbrados, seguramente con 1000 años sería suficiente. Pero es que el plan de redención encierra dentro de sí un elemento inabarcable. Y lo que me gustaría transmitir esta mañana es que ese plan de redención expresa de la mejor manera quién es Dios antes y después. Porque si el pecado ha servido para algo, atención, es para que se revele la gloria de Dios con más poder. ¿Sí o no? Ahora no lo podemos ver. Estamos envueltos quizás esas miasmas que envuelven al mundo y de repente quizás no lo podemos entender. Pero lo importante del tema de hoy es comprender que después de la caída podemos conocer mucho más profundamente a Dios. Por eso será inabarcable este tema. El texto que han leído, voy a volverlo a leer, dice lo siguiente: participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Como el plan de redención es tan inabarcable, solamente vamos a tocar unos pocos puntos. Y el que quisiera tocar al principio es antes de los tiempos. El plan de redención fue establecido antes de los tiempos. Esto es repetido en diferentes momentos de la Escritura. Y vamos a leer un par de textos para un poquito justificar esta idea, ¿vale? Pedro lo dice en 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Juan 13:8, Juan también lo va a decir. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús mismo, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me dijiste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes del que el mundo existiera. Son textos que nos hacen ver muchas cosas. Primero, que Cristo es presentado como el único mediador de la gracia redentora. Cristo brilla, Cristo es mi faro, Cristo me aporta esa gracia que necesito para poder vivir. Cristo era desde antes del principio, lo cual nos justifica la preexistencia de Cristo y que era uno con el Padre. Pero al mismo tiempo nos muestran un plan divino que surge en la mente de Dios. Yo quiero que vayamos un poco hoy a la mente de Dios. Porque si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, de repente vamos a descubrir cosas que Jesús y Dios piensan y sienten. Dios proveyó de la salvación antes que el pecado fuera. Y esto nos habla de una característica de Dios, que Dios tiene que un preconocimiento. Dios puede ver las cosas antes de que ocurran.
Esto no es tan fácil de poder percibir. Por eso, al entrar en estos temas, yo creo que necesitamos de una humildad muy importante. Estamos hablando de Dios, y no es fácil. Pero Dios conocía el fin antes del principio. ¡Qué pensamiento! Y al mismo tiempo Dios, en el plan de redención, permite que tengamos libertad. Sin embargo, Él nos rige con una soberanía en la cual va a destinar todas las cosas para que se hagan para bien. Esto se llama en teología la concurrencia, que es la voluntad soberana de Dios fluye simultáneamente con nuestras libres elecciones, de tal manera que nuestras elecciones libres siempre resultan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué implicaciones puede tener esto en mi vida? Dios nos da libertad, pero Dios está ahí, gestionando nuestra vida. Dicen que Dios conoce tu vida desde el principio, con lo cual te ofrece los recursos y señala las sendas que tú podrías escoger si pudieras ver tu vida desde el final. Parece un pensamiento sorprendente, que nos ya da muchas implicaciones para nuestra vida personal. ¿Qué consuelo puede ser que Dios tenga un remedio oportuno para todas las malas decisiones que hemos generado en nuestra vida? Que nos pueda aportar una salida a nuestros errores. Él conocía el fin desde el principio y conocía cómo te ibas a comportar, conocía lo que ibas a hacer. Me imagino cuando yo era pequeñito, ¿cómo me miraría a Dios sabiendo todas las cosas que después pasaría? Es interesante este pensamiento. ¿Qué sentimiento de gratitud me despierta entendiendo que tengo una salvación inmerecida y que puedo aprovechar los errores del pasado para mejorar mi presente y llegar a un futuro glorioso? Porque Dios siempre va a estar conmigo ahí, para que pueda aprovechar toda circunstancia de mi vida para bien. ¡Wow! Qué bonito es el reconocimiento que le doy a Dios en su soberanía. Saber que tiene al final el control y el poder de transformar las cosas. ¿Y qué dependencia genera en mí saber que Dios sabe qué es lo mejor para mí en todas las circunstancias? Cuando, por ejemplo, vas a elegir una pareja. Esto para los jóvenes, por ejemplo, puede ser un momento muy importante en la vida, ¿verdad? Qué interesante sería que cuando voy a elegir la pareja, además de los raciocinios y principios que tenemos que aprender, podamos consultar, no solo quizá con nuestros padres, que no estaría tampoco mal, sino quizás con Dios. También quizás su punto de vista es muy importante para nosotros. Quisiera ver el plan de redención en esta mañana desde una perspectiva no tan divino-humana. Tenemos diríamos la costumbre. Quizás no digo que seamos egocéntricos, no digo eso, pero siempre vemos las cosas de aquí para allá. Y al final el hombre es el que recibe el plan de redención. ¿Esto es así? Claro. El Evangelio son obras que nosotros no hemos hecho, que otra persona ha hecho para beneficio nuestro. Es poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Son obras que Jesús hizo para beneficio de la humanidad. Pero ¿y si cambiáramos de vez en cuando la perspectiva? ¿Y si no solamente miráramos lo que nos beneficiamos nosotros, sino miráramos también cómo vive Dios todo esto? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿Cómo Dios vive el plan de redención? Siempre recibo, está bien. Gloria a Dios. Pero ¿nos hemos planteado alguna vez cómo Jesús y cómo Dios vive en el plan de redención? ¿No será que esto quizás nos podría dar una perspectiva un poquito más amplia de quién es Dios? El plan de redención. Llegó la noche oscura.
el hombre se esconde, huye y se aleja de Dios. Rompe el vínculo de amor y lo sustituye por miedo. Adán, Adán, ¿dónde estás? Qué terrible. Empezó a ejecutarse el plan de redención. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. Primera emoción. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. El Hijo de Dios se conmueve de compasión por la raza humana caída. Una infinita misericordia conmueve su corazón al evocar las desgracias de un mundo perdido. ¿Os imagináis a Jesús evocando todo lo que va a pasar en tu vida? ¿Te imaginas a Jesús percibiendo los desastres tan increíbles que hace el ser humano? ¿Cómo superar a veces algunas cuestiones tan importantes? ¿Qué ocurriría si no hubiera un remedio para una pérdida? Tengo la mala fortuna de estar cerca de situaciones muy complicadas. Y hay personas que al perder un ser querido, como puede ser una mujer, la esposa, no pueden soportarlo. Y llegan a situaciones muy complicadas. O por ejemplo, como ya dije la otra vez, pero es que ha ocurrido otra vez. En esta semana me he enterado de otra persona que está en el hospital ahora con un cáncer. Y esta persona, hablando con ella, me decía: Andrés, no entiendo nada. ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Qué explicación puedo darle a la enfermedad? Después de depender de Dios, de orar, de estar siempre con Él, ¿cómo es posible que me haya pasado esto, Andrés? No lo veo. Veo a un Dios lejano, oro, pero no logro conectar con Él. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La desesperación puede apoderarse de ti en una situación así. Solamente hay un elemento que puede romper con eso. No se lo olvido, ¿eh? El tiempo todo lo cura. ¡Oh! ¡Qué error! ¡Qué gran error! El tiempo no cura nada. El tiempo no es nada. El tiempo eres tú en tu presente. Y mañana seguirás siendo igual. Y al otro día igual o peor. Solamente hay un elemento que intercede y interviene en tu vida para que el tiempo todo lo pueda curar. Pero, me gusta Salomón, después de la caída, de la terrible situación en la que se encuentra el hombre, dice: pero el amor divino había concedido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Imagínate que a pesar de tu dolor y de las desgracias que vivimos normalmente, añade la culpa ahí. ¡Oh! Añade la culpa. Añade y entiende que el ser humano ha escogido este camino. Que el ser humano se ha labrado sus propias consecuencias. Esta es la carga que Jesús tuvo que sufrir en un momento dado. La carga del pecado. Qué terrible. Y qué grande nos hace el plan de redención. Ahora llega Cristo. Y Cristo ve la situación, ve a Adán, evoca todas las desgracias que tú y yo tenemos que vivir en la vida. Y que otros tienen que sufrir. Y Cristo dice: el hombre es caído, no hay solución para él. Pero Cristo intercede ante el Padre, le dice, en favor del pecador. Y dice, el texto en Patriarcas y Profetas dice: mucho tiempo duró aquella misteriosa conversación. El consejo de paz, Zacarías 6:13. El consejo de paz en favor del hombre caído. El plan de salvación había sido concebido antes de la creación del mundo. Sin embargo, fue una lucha, aún para nuestro Rey del universo,
entregar a su Hijo a la muerte por la raza culpable. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Oh misterio de la redención! El amor de Dios hacia un mundo que no le amaba. ¿Quién puede comprender la profundidad de ese amor que excede a todo conocimiento? ¿Os imagináis esa conversación misteriosa que duró mucho tiempo? Mi pregunta es, ¿pero si ya conocían el plan de redención desde antes del principio del mundo? ¿Qué tienen que pensar y decidir? Ya estaba claro, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me seguís en la lógica? Ya sabían que Cristo, el Cordero Inmolado desde antes de la fundación del mundo, tenía que... Entonces, esa misteriosa conversación, ¿de qué se trataba? ¿Era una cuestión racional y lógica? ¿O nos habla un poco del corazón de Dios y de su mente? Nos habla de sus emociones, nos habla de sus sentimientos. ¿No quizás hemos enfriado un poquito a Dios creyendo que está allí, que es un gobernador, protector, controlador de todas las cuestiones, que lo tiene todo claro, que sabe lo que va a pasar desde el principio? Entonces no sufre, lo tiene todo claro, él no sufre. Cristo intercede y decide ir él. Padre, yo iré. Esa misteriosa conversación, yo me rompo la cabeza con esto. ¿De qué estarían hablando? Padre, padre, yo voy. Se mirarían los rostros angustiados viendo la caída y la noche oscura que llegaba sobre un planeta perdido. Ellos sabían las consecuencias que iba a tener esto. Luchan porque no pueden dejar al hombre caído. Evalúan los costos y Cristo toma la decisión. Se interpone entre el pecado y la pena del pecado. Cristo va a descender a las profundidades del dolor, va a penetrar en el dolor para explosionar y quebrantar su dominio. Experimentará el sufrimiento y le pondrá fin. ¿Qué os voy a contar del siervo sufriente? Para mí es el pasaje más fundamental de todo el Antiguo Testamento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que nos escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Nunca me puedo acostumbrar a leer ese texto. Si tú entiendes lo que está diciendo en ese momento, es un texto quebrantador, es un texto que solamente nos puede llevar a comprender un Dios increíble, un Dios que sufre lo que tú tienes que sufrir. ¿Y el Padre? Hemos visto a Cristo, el Cordero, siempre, ¿verdad? Pero ¿y el Padre? El Padre lucha. El Rey del Universo lucha por entregar a su Hijo, por aceptar la decisión de Cristo. Él lucha y dice, no sé qué hacer. Es mi Hijo amado. Es lo mejor que tengo. ¿Cuánto tú puedes evaluar tu costo en comparación con Jesús? ¿Has pensado lo que tú puedes llegar a valer para que cualquier persona pueda denigrarte o pueda humillarte por tan solo una palabra? ¿Tú sabes lo que vales? Vales la vida de Cristo. Dios tiene sentimientos. Tenía que luchar entre salvar a su Hijo o a su creación, pero no puede escapar. Dios es amor y encuentra una salida. Soportará el mayor dolor por amor a la creación. Creo que esta experiencia de Dios solamente la puedo entender un padre o una madre. Y yo que soy hijo y no tengo hijos, solamente puedo percibir los gestos de mi madre cuando yo sufro. El
padecimiento cuando el hijo sufre o no está cerca. Solamente así puedo entender un poco el sentimiento de Dios. Hablaba con Isaac, conocido nuestro, que ha tenido un hijo recientemente, me decía: Andrés, ahora comprendo el plan de redención. Digo, pero es que intelectualmente no lo comprendías ya. ¿Que no sabías que Cristo había muerto por nuestros pecados? Ya lo sabemos. ¿Pero realmente lo experimentamos eso? Dice, ahora puedo comprender, Andrés, el plan de redención. Las palabras se quedan cortas para expresar el sentimiento que tiene un padre hacia su hijo. Esto es lo que vivió el padre en aquella misteriosa conversación. Cristo aseguró que por su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. El pecado sería exterminado para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Escuchad, vamos a ir al punto, uno de los puntos. Entonces, un indecible regocijo llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia. Lo repito, la gloria y bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia y sacrificio del príncipe de la vida. Ahora, con una felicidad más profunda que la producida por el deleite y entusiasmo de la creación, las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¡Uf! ¡Qué pensamiento! ¿Qué dos lecciones interesantes saco yo de aquí? Una, ante cualquier situación de tu vida hay un principio fundamental de redención que puedes aplicar. Además de suavizar los problemas con la gestión emocional, o cambiando el foco, entreteniéndome en otras cuestiones, o cosas así que nos dicen la psicología, que es muy interesante, hay un principio fundamental en la redención que nos habla a nuestro corazón para poder tener solución a cada drama de tu vida. ¿Cuál es ese principio? La ley de la sustitución, que nos lleva a una transformación. Dice la Escritura, tu estado postrero será mayor que el primero. Así lo he cambiado. ¿Qué dice también Jesús? Con el bien se vence al mal. Con la esperanza atacas a la incertidumbre. Con el perdón rompes el rencor que corroe nuestras almas espirituales. Con la ganancia y el aprendizaje puedes sufrir la pérdida. Porque el principio fundamental del plan de redención es este. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué texto? Primera de Juan 3:8. Dos textos principales en el plan de redención. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Me parece que es un principio que deberíamos de aplicar en nuestra vida cada vez que tenemos cualquier situación. O cada vez que estoy frenado en alguna parte de mi crecimiento personal. Pon allí las hojas de vida. Cada hoja de vida de aquí soluciona un problema de aquí. Ese es el principio del plan de redención. ¿Aplicamos esto? Esta es la clave. Yo ahora estoy intentando aplicarlo. ¿Cómo es posible, Andrés? Sí. Lo estoy empezando a descubrir ahora. Cómo poner a cada situación su bálsamo. El bálsamo de Galaad simplemente es poner las promesas y las palabras de Dios
que todas ellas y cada una de ellas tienen su contraste y su contraposición a cualquier situación que tú puedas experimentar en la vida. Eso es el plan de redención. Segundo punto, Dios se conduele y se conmueve en nuestras historias personales. Dios no es un ser distante y frío. Dios también siente como nosotros. Conoce cuál será tu posterior estado. Ponte junto a Él. Esto sería el mayor ejemplo, el mayor consejo que yo te podría dar. Ponte cerca de Él. Yo quiero ir a la última parte del sermón y ver un poquitín la experiencia del Padre en una parábola. Dice, entonces Él... Bueno, vamos a leer primero los primeros para contextualizarnos. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Se acercaban a Él todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Qué sería lo que Jesús tenía que decir? Que se acercaban a Él. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Mira, analízate, analízate. Nadie tiene una verdad absoluta. Nadie tiene una verdad absoluta. Cuidado, cuidado con el orgullo. Nadie tiene una verdad absoluta. El plan de redención excede a todo conocimiento. Cuidado con acotar el plan de redención y quién es Dios y ponerlo en nuestros moldes racionales. Cuidado. No sea que después nos sorprendamos grandemente cuando nos pongamos cara a Él. Y estos escribas y pecadores diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces Él les refiere una parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lo pone sobre sus hombros. En otra traducción dice, lo pone en su pecho, sobre su pecho. Y se pone gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, la que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo me deleito en esta figura del buen pastor, que a veces las pasamos todas un poquito, desapercibido. Son parábolas de toda la vida, claro. Son parábolas de toda la vida. ¿Cuántas veces escuchó esta parábola de las 99? ¿Es verdad? Y la oveja perdida. ¿Cuántas veces he escuchado las cuestiones y las parábolas? Pero te pones a pensar el sentimiento de Dios cuando pierde una de sus ovejas y llega a la noche y cuenta 1, 2, 3. No sé si estamos todos aquí hoy. Seguramente no. Yo igual no me apercibo. Pero Jesús sí. Jesús sabe quién falta aquí. Jesús sí que conoce a quién falta aquí. Yo no me apercibo. Porque el buen pastor solo es uno. Los pastores, cuando viene el lobo, pero el buen pastor no. Esta parábola nos hace ver que Jesús te cuenta y las cuenta las 99. Si me falta una, voy a volver a contar. No puede ser que me falte ninguna y vuelva a contar. Sí, es verdad, me falta una. ¿Me falta una oveja? ¿Y qué pasa en Cristo? ¿Va a esperar a que venga la oveja? ¿Esperará a que venga la oveja? ¿Dejará la puerta abierta para que ella entre por la noche? No puede dormir. No puede dormir. Cristo no puede dormir hasta que todos los que necesitamos estar aquí estemos aquí. No puede dormir. Las cuenta y las recuenta ansioso. Piensa que cuanto más oscura sea la noche y peligroso el camino, más ansiedad y pesar siente dentro de él. Y se desvive por buscar a la oveja y sale y la encuentra y la busca, la busca, la busca. Hace todo lo posible. Y cuando escucha un balido de la oveja, un pequeño gesto de acercamiento a la vida espiritual, un pequeño gesto de agradecimiento, un pequeño gesto, cuando escucha cualquier balido de la oveja,
Él se alegra, se motiva, sigue buscando con más ahínco y cuanto más cerca la escucha, más ansioso está de encontrarla. Sabe que hay precipicios, está preocupado, pero sigue buscándola y sigue buscándola y sigue buscándola. Yo quiero decirte esta mañana que Dios no se va a cansar de buscarte, que Dios no se va a cansar de buscar a tu familiar, que Dios no se va a cansar de estar contigo en el lecho de la enfermedad, ya sea tuya o ya sea de cualquier persona. Que Dios te da un valor incalculable, que en los momentos difíciles, cuando la noche parezca oscurecer, recuerda que Dios dejó todo por ti y Jesús hasta su propia vida. El plan de redención tiene un final feliz. Aunque parezca que se tarda, Dios todavía no viene porque hay muchas ovejas que no han llegado al redil. Estamos ansiosos de que Dios vuelva ya pronto, ¿verdad que sí? Tenemos tantas ganas de que Cristo vuelva. Yo cuando estaba en el hospital en el COVID, que estuve a punto de irme, en un momento dado, ante las noticias del médico, estuve preocupado. E incluso mandé un mensaje a mi familia, no preocupando, pero intentando como dejar una huella ahí para que no se preocuparan en el futuro. Mamá, tranquila, estoy contento, estoy feliz. Sed felices, vivir con fuerza, yo te espero allí. Yo estaba preocupado, creía que me iba. Y entonces me vino un texto de Pablo. Para mí la muerte es ganancia. Para mí la muerte es ganancia. Porque cuando hago así, clac, y hago así, clac, yo ya estoy en la gloria. ¿Es ganancia la muerte? ¿Es ganancia la muerte? ¿No será mejor estar allí cerca de Dios que aquí en un mundo sombrío? Lógicamente sí, ¿no? Yo prefería la muerte. Pero entonces pensé en mi madre y me dije, ¿pero qué va a ser ella? ¿Qué va a ser de ella? ¿Podrá soportar mi pérdida? Y entonces pensé, Señor, si por la obra o si por intentar ayudar a alguien mi vida tiene sentido, Pablo dice, pues entonces hágase tu voluntad, aquí me quedo. Ese es el espíritu de Pablo cuando el plan de redención no está aquí, sino aquí. No estoy rompiendo la razón. Lo que pasa es que veo que nos falta experimentar el plan de redención. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo único que los ángeles clamaban cuando Cristo dijo, voy a sufrir lo que no está escrito. Pero todo esto es para que el final sea mucho mejor que el principio. Así es que este es mi deseo para toda la Iglesia y sobre todo también para los que todavía no están aquí. Ahora quisiera introducir a un grupo, Cantata Domine, que va a hablar sobre todo en estos tiempos de Navidad. Nosotros vimos un niñito, llegó el niñito Jesús y no tenía ningún lugar donde acostarse ni donde nacer. El más grande rey del universo no tenía lugar donde hacer la morada. ¿Os imagináis qué fuerte es esto? ¿En un establo con animales malolientes? Esto es lo que celebramos en estos días, a ese niñito Jesús, que es el gran redentor.
a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Sisplau.